Bien, entonces gracias a todos los participantes por asistir al seminario. Hoy nos acompaña Daniela Castro Camilo, doctora en estadística de la PUC y actualmente se desempeña en la Universidad de Glasgow. Daniela realiza investigación en el área de la teoría de valores extremos y sus aplicaciones. Así que, bueno, me gustaría agradecer a Daniela por estar con nosotros en esta sesión y le doy la palabra para que pueda comenzar. Gracias, Alfredo, gracias por invitarme y gracias a todos por unirse a esta pequeña presentación. Eh, a veces yo me pierdo un poco con el chat de Zoom, entonces si es que tienen alguna pregunta en medio de mi presentación, siéntanse libres de prender el micrófono y hablar, no tengo ningún problema con que me interrumpan. Lo que les voy a contar hoy día es un trabajo que realizamos con unos colegas, con Linda Maya y con Thomas Opitz, que se motivó a través de un desafío que se nos propuso en una conferencia de extremos. Ahí les voy a contar más. Entonces el título de esta charla es Space and Gap Filling for Extreme Hotspot Inference for an Application to Reduce Surface Temperature. Gap filling es simplemente llenar lagunas, digamos. Entonces acá vamos a poner un modelo espacio-tiempo bayesiano para poder llenar missing values con un enfoque especial en los extremos y con una aplicación a temperaturas de superficie del Mar Rojo. En este artículo hacemos hartas cosas diferentes, como que metemos diferentes técnicas a la juguera, y por eso siento que a veces es un poco complicado seguir la línea, digamos, y entender por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Así que con eso en mente, las primeras 3 slides de mi presentación les van a mostrar como, digamos, la vista general de lo que intentamos hacer. Entonces les voy a hablar sobre lo que motiva nuestro trabajo, que son unos datos en particular. Después les voy a hablar de algunas hipótesis o algunas cosas que asumimos, los desafíos y por supuesto, los objetivos. Y después les voy a dar un resumen, ultra resumido, de las herramientas principales que usamos para tratar de lograr nuestro objetivo. Entonces, en estas primeras 3 slides les voy a hacer como un resumen, y es como importante que le presten harta atención porque les va a entregar como un panorama general. Entonces, después cuando pasemos a la segunda parte, que son como todos los detalles pequeños, digamos, van a tener más sentido porque ya van a saber, digamos, hacia dónde queremos ir. Entonces, es importante que nos concentremos en la primera parte. La segunda parte les voy a dar todos los detalles técnicos. En la tercera parte les voy a mostrar una ilustración de nuestro método y voy a concluir con algunos mensajes finales. Entonces, como les contaba, decidimos trabajar en esto, que fue un challenge que se nos propuso en la última conferencia de valores extremos que se hizo el año pasado. Entonces, se nos presentan datos bien grandes de temperaturas sobre la superficie del Mar Rojo. Lo que le estoy mostrando a la izquierda es como una captura nomás de estos datos para un día en particular en diciembre del 2009. Lo que estoy graficando ahí son las anomalías, es decir, las temperaturas menos una media que se subtrae de las temperaturas. Y entonces, en cuanto a la estructura de los datos, tenemos 11.315 días con 16.707 locaciones o píxeles. Y eso da lugar a datos del orden de 10 a la 8, que estos son datos espacio-temporales. Entonces, como se puede catalogar como un Big Data Problem. Los datos tienen una cantidad considerable de lagunas o de gaps.
Entonces, en particular, o sea, en específico tenemos 324 diferentes puntos en el tiempo y 500 locaciones para cada uno de estos 324 puntos en el tiempo. Entonces, imagínense, tomamos 500 puntos en el espacio y tomamos 324 valores en el tiempo para cada uno de estos puntos en el espacio. Y esos son todos nuestros missing values. Y eso da lugar a 162.000 áreas en las que no tenemos información. Y el objetivo entonces es poder dar una predicción probabilística, es decir, poder entregar una distribución predictiva de lo que llamamos hotspots. Los hotspots son básicamente áreas en los que algo posiblemente negativo puede pasar. En términos de temperatura, cuando temperaturas altas, por ejemplo, cuando uno habla de hotspot, típicamente se refiere a que las temperaturas en esa región están todas superando un cierto umbral que es muy alto. Les voy a definir con más detalle lo que es un hotspot como en 2 slides más. Entonces, el desafío es ese, el desafío poder entregar una distribución predictiva asociada a cada uno de estos puntos espaciotemporales donde no tenemos observación. Ok, entonces nuestros métodos aplican bajo el supuesto de que tenemos un proceso que se observa en el espacio y en el tiempo que es relativamente suave. Suave como la temperatura. Un proceso natural que no es suave sería, por ejemplo, la precipitación. Entonces, para esos casos, a lo mejor la metodología que vamos a presentar acá puede que no sea la más adecuada. Como les contaba, ¿cierto? Estamos asumiendo que tenemos estas lagunas en los datos, ¿cierto? Entonces no hay una cobertura espaciotemporal continua, y eso es súper común, por ejemplo, con datos que se obtienen desde imágenes de satélites, porque nos falta que pasa la nube justo cuando el satélite esté haciendo la captura, entonces no tenemos datos ahí. En este trabajo en particular, los valores extremos son especialmente importantes y en la mayoría de los procesos naturales que observamos, sobre todo que se relacionen con el clima, eventos extremos son muy importantes porque típicamente están asociados con cosas bien graves, que tienen que ver con desastres naturales, con desastres en la biodiversidad, o con problemas desde el punto de vista de la salud humana. Lo que queremos considerar aquí es el contexto espacio-temporal de los datos. Entonces no nos vamos a olvidar ni de que tenemos una dimensión espacial, tampoco de que tenemos una dimensión temporal, que a veces son cosas que uno hace para simplificarse. La idea es cómo incorporar todas las estructuras marginales y las estructuras de dependencia espacio-temporal que observamos en los datos. Y el interés en particular es en hotspots extremos. Entonces, estas son regiones, como les contaba, donde un umbral suficientemente alto ha sido excedido conjuntamente en locaciones. Y bueno, como les decía anteriormente, el objetivo, ¿cierto?, es poder calcular, estimar y predecir estos hotspots extremos, y para eso necesitamos técnicas que hagan este gap filling, como este relleno de laguna, de manera precisa, sobre todo para observaciones que se encuentran en la cola superior, en este caso de la distribución. Ok, entonces, ya que tenemos una idea de la aplicación y de cuáles son los principales objetivos, vamos a ver cómo vamos a atacar este problema. Vamos a dividir nuestro problema en dos. Primero vamos a tratar de modelar las distribuciones marginales, es decir, la distribución en cada una de nuestras locaciones, de las 16.000 y tantas locaciones, y después, una vez que transformemos todo a una escala común, vamos a tratar de describir la estructura de dependencia que hay entre los datos.
dependencia espacio-temporal, por supuesto. Entonces, para la primera parte, que tiene que ver con la estimación de las distribuciones marginales, vamos a usar GAMS, modelos aditivos generalizados. ¿Por qué? Porque suelen ser súper flexibles para estimar distribuciones univariadas, porque se pueden incluir covariables de manera bien compleja, no lineal, para poder estimar los parámetros. Y vamos a hacer esto de manera frecuentista. Después, siguiendo con las distribuciones marginales, una vez que hayamos ajustado estos GAMS a todas las observaciones en cada locación, vamos a refinar la estimación de la cola superior. ¿Por qué? Porque el modelo que vamos a usar, el modelo que vamos a usar, en el que vamos a ajustar un GAM, va a ser súper bueno para modelar tendencias centrales de nuestros datos, pero muy probablemente no va a ser tan bueno para modelar lo que pasa en las colas. Entonces, para eso vamos a usar la teoría de valores extremos, que nos entrega resultados asintóticos para extremos que se pueden definir de diferentes maneras. La teoría comenzó por ahí por el 1928, definiendo extremos como máximos sobre bloques de datos. Ese es un enfoque, digamos. Hay otro enfoque que es el que vamos a usar ahora, que define extremos como aquellos valores que exceden un cierto umbral. Y para eso, la distribución generalizada de Pareto está asintóticamente justificada para modelar ese tipo de extremos. Ok, entonces esos dos primeros puntos tienen que ver con la modelación marginal. Ahora, para modelar las estructuras de dependencia, lo que vamos a hacer es ponernos nuestro gorrito de bayesiano y vamos a usar ILLA. ILLA es un acrónimo para Integrated Nested Laplace Approximation y se puede ver como una alternativa a otras técnicas como MCMC, y lo que hace es entregar estimación bayesiana para modelos gaussianos latentes. Entonces aquí, si ustedes conocen el modelo gaussiano latente, lo que voy a decir es simplemente una repetición de lo que ya saben, pero si no están familiarizados con estos modelos, los voy a tratar de explicar de manera muy sencilla. Los modelos gaussianos latentes tienen una representación jerárquica que es bien simple de entender. Entonces, en un primer nivel, nosotros definimos la verosimilitud. Entonces, esta ecuación que tengo ahí, digamos, estoy mirando este nivel. Esta ecuación que tengo acá se ve un poco fea y no es mi intención explicarla con mucho detalle, pero lo que tenemos ahí es la verosimilitud, que puede ser de cualquier tipo, dependiendo de los datos que ustedes tengan. ¿Por qué tenemos ahí un producto? Es porque asumimos que las observaciones condicionadas a un proceso latente, que es este eta, que es el que estoy definiendo en el segundo nivel, las observaciones condicionadas a ese eta son independientes. Por eso es que tenemos ese producto ahí. Entonces, en el primer nivel definimos la verosimilitud, en el segundo nivel definimos esto que yo llamo el proceso latente, que en este caso es de tipo gaussiano. Y el proceso latente debería describir todas las tendencias y toda la estructura de dependencia que observamos en nuestros datos. Después de eso, el tercer nivel tiene que ver con la definición de las estructuras a priori. Priori sobre los hiperparámetros de la verosimilitud y también los hiperparámetros del proceso latente. Entonces, ILLA lo que hace es usar una aproximación de Laplace para calcular distribuciones a posteriori.
La aproximación de la PLA es una técnica súper antigua que se ocupaba anteriormente y se ocupa aquí en ISLA para aproximar integrales. Y lo que hace es asumir que el integrando puede ser aproximado por una densidad gaussiana. Entonces, la idea que detrás es súper sencilla y eso es lo que hace también ISLA tan poderoso y por eso puede manejar una cantidad de datos bastante considerable y puede entregar inferencia de manera muy rápida. Entonces, vamos a combinar este tipo de inferencia basado en ISLA con un tipo especial de modelación espacial. Vamos a asumir que las estructuras de dependencia espaciotemporales vienen definidas por un proceso gaussiano con una estructura de tipo Matern. La estructura de covarianza Matern es bien usada en geoestadística, es súper flexible, puede representar procesos súper suaves como procesos bien rudos, bien cambiantes. Es bien famosa por muchas razones que lamentablemente por temas de tiempo no puedo contar ahora. Ahora, típicamente cuando uno está hablando de procesos gaussianos con estructura Matern para la cantidad de datos que estamos manejando en este problema, la covarianza, la matriz de covarianza asociada tiende a ser muy densa. Entonces, cualquier tipo de inferencia en el que necesariamente en algún momento vamos a tener que invertir esa matriz, se vuelve súper complejo. Entonces, para evitar esa complejidad computacional, vamos a tomar un enfoque particular basado en SPDE. El SPDE es un acrónimo para Stochastic Partial Differential Equations. Y lo que hace este enfoque es que nos entrega básicamente otra manera de ver la estructura de covarianza Matern. Y de hecho se puede demostrar que un proceso gaussiano con estructura Matern es la solución para una ecuación diferencial estocástica en particular. Entonces este proceso, este enfoque de SPDE lo que hace es proponer esta ecuación diferencial en particular, porque la solución es un proceso gaussiano con la estructura que nosotros queremos, que es de tipo Matern, y lo que hace es proponer una solución aproximada, y esta solución tiene estructura markoviana, lo que significa que la matriz de precisión asociada, la precisión es la inversa de la covarianza, la matriz de precisión asociada tiene harto cero, es bien sparse. Entonces, toda la parte computacional se vuelve súper útil y súper fácil de hacer. Ok, entonces, espero que con esto la idea general esté súper clara y ahora vamos a entrar a los detalles. Entonces voy a partir describiendo los datos, describiendo matemáticamente lo que es un hotspot. Les voy a hablar rápidamente de lo que encontramos en nuestro análisis exploratorio y después les voy a hablar del algoritmo que vamos a usar. Entonces, tenemos datos simulados a través de un sistema que se llama Ostia, que es como un climate model, pero que se aplica para el océano. Entonces, este sistema está produciendo simulaciones para diferentes tipos de datos, entre esos para datos de temperatura de la superficie del Mar Rojo. El periodo que estamos simulando es entre enero del 85 y diciembre del 2015. Como les decía, si IST es la temperatura, lo que nosotros nos entregaron para este challenge no fue la temperatura, sino que fue esta cantidad A que tenemos acá, que son las anomalías. Entonces las anomalías se calculan como la temperatura menos este M, que es una superficie espacio-temporal, que desconocemos. O sea, esto fue hecho por las personas que organizaron este challenge. Ahora, claramente, como estos datos son simulados, no hay valores perdidos. Entonces, lo que hizo la persona que organizó este challenge fue crear estas missing values artificialmente.
Entonces, esta persona sabía a lo que teníamos que llegar. Ahora, ¿cómo definimos estos hotspots de manera matemática? Lo que hacemos es lo siguiente. Para cada par espacio-tiempo, vamos a definir una vecindad cilíndrica, que es este NST que vemos acá. El NST se construye de la siguiente manera. Tomamos una bola centrada en S con radio R, en este caso nuestro R es de 50 kilómetros, y hacemos el producto con una ventana temporal, y la ventana temporal es básicamente más o menos 3 días del día que estamos viendo. Entonces, si este es el vecindario para el punto temporal T, lo que estoy haciendo es mirando 3 días antes y 3 días después. Entonces, si se imaginan, tengo esta bola y después tengo esta ventana espacio-temporal, y por eso a esto lo llamamos un cilindro. Entonces nosotros estamos interesados en predecir la distribución de una medida de resumen espacio-temporal en particular, que es este X que tenemos acá definido. A veces se le llaman a estas cosas funcionales también. Entonces, lo que queremos es entregar distribución predictiva para este X en cada punto S y cada punto T. El X se define como el mínimo de las anomalías para todos los puntos en el vecindario cilíndrico. Entonces, nuestro enfoque particular es poder predecir esto en regiones donde no tenemos observación. Y entonces, con esa definición, los hotspots extremos, espaciotemporales, se definen como estos X que superan un cierto umbral. Y eso tiene sentido, porque si nos olvidamos un ratito de que tenemos espacio-tiempo y solo asumimos que tenemos n variables aleatorias, x1 hasta xn, entonces que el mínimo supere un cierto umbral significa que todas superan ese umbral, ¿verdad? Y si todos superan el umbral, significa que el mínimo supera ese umbral. Entonces, si volvemos ahora al espacio-tiempo, la definición de hotspot extremo de esta manera, asumiendo que X en ST supera un cierto umbral, tiene sentido, ¿verdad? Porque eso significa que básicamente todas las locaciones en este vecindario superan ese umbral. Ok, tengo algunos gráficos exploratorios que podemos ver después si tenemos tiempo, si surge alguna pregunta. Pero quería pasar un poquito rápido en esto porque me interesa más mostrarle el algoritmo que usamos. Entonces, les voy a contar simplemente las conclusiones a las que llegamos después del análisis exploratorio. Lo que pudimos observar es que las anomalías exhiben una tendencia temporal residual en la media bastante fuerte. Entonces, si solo miramos la media de nuestras anomalías, hay una estructura temporal bastante fuerte ahí. Entonces, hay cambios drásticos año tras año. Si miramos ahora solo las colas, en particular las colas superiores, también podemos encontrar unos patrones espaciales no estacionarios bastante fuertes. Entonces parece que la dimensión temporal afecta más a los valores medios, mientras que la dimensión espacial afecta más las colas. En términos de la estructura de dependencia, lo que pudimos observar es que estamos aparentemente ante el caso de independencia asintótica. Y esa es una característica de diferentes procesos, entre ellos el proceso gaussiano o la distribución gaussiana. Cuando la correlación es estrictamente menor que 1. La correlación puede ser muy, muy alta, pero mientras sea menor que 1, bien en la cola, lo que va a pasar, por ejemplo, con dos observaciones gaussianas, es que entonces se van a volver independientes, por más que la correlación haya sido súper alta.
Entonces eso es importante porque eso nos va a dar una justificación para el modelo que vamos a asumir para la dependencia espacio-temporal. Que aquí ya le estoy dando un spoiler, ¿verdad? Es de tipo gaussiano. Ok, entonces, en términos del algoritmo. Como les decía, dividimos nuestro problema en dos partes. Vamos a modelar las marginales primero, después vamos a transformar todo en una escala común, y después vamos a modelar la estructura de dependencia. En el modelo marginal, la idea entonces es poder mezclar estadística clásica con estadística de valores extremos para poder modelar toda la distribución de manera bien precisa, en particular las colas, que queremos ser súper buenos tratando de estimar las colas. Y para eso tenemos que incluir lo que observamos en nuestro análisis exploratorio. Y con eso me refiero que tenemos que incluir el hecho de que en la media observamos una fuerte tendencia temporal y en las colas observamos patrones espaciales no estacionarios. Entonces esas dos cosas tienen que ir incluidas en el modelamiento marginal. Ok. Entonces acá les voy a contar que usamos tres formas distintas de modelar la marginal. Y la verdad es que esto sucedió porque no nos funcionaba nada en un momento. Entonces intentamos muchas cosas distintas por mucho tiempo y al final llegamos a un punto en el que todo nos funcionó, entonces decidimos mostrarlo todo. Entonces lo primero que hicimos fue no hacer nada con las marginales. Simplemente usar las anomalías tal cual como están e irnos al tiro a modelar la dependencia. Ustedes se preguntarán, ok, pero ¿son los datos suficientemente gaussianos como para que no hagas nada y puedas después modelar la estructura de dependencia asumiendo un proceso gaussiano? Y la respuesta es sí, porque por la forma en que los datos son simulados por este sistema, que ahí nosotros no tenemos nada que ver, estos son datos que fueron entregados. Yo me leí ahí el paper en el que proponen este sistema hostia y lo que hacen es básicamente una suerte de kriging. Entonces las observaciones se ven súper gaussianas. Entonces es posible por la cantidad de datos que tenemos saltarse el modelamiento marginal e irse directo a tratar de modelar la dependencia usando estructuras gaussianas. La otra razón por la que no quisimos hacer transformación en una primera instancia es porque queríamos un modelo base. Queríamos ver cuánto ganamos si hacemos un modelamiento marginal más complejo. Porque a veces pasa que uno trata de modelar muchas cosas y propone modelos súper complejos, pero la ganancia que uno tiene es marginal comparado con lo que significa computacionalmente. Entonces, el primer modelo marginal va a ser como un modelo base con el que vamos a comparar los otros modelos marginales. El segundo modelo marginal, bueno, o el primer modelo marginal, porque el primero no es un modelo, es el que considera la estructura gamma. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Voy aquí a hacer una figurita. Si podemos pensar que esta más o menos la distribución en una de las locaciones, lo que hacemos es decir, vamos a ajustar una verosimilitud gaussiana a toda la distribución y ahí vamos a incorporar tendencias temporales. Después vamos a elegir un umbral alto, que voy a llamar U, y esto es lo que yo voy a definir como extremo. Y aquí yo voy a refinar mi modelo en esta cola. ¿Okay? Entonces, como les decía, para toda la distribución asumimos una verosimilitud gaussiana y ajustamos ahí un modelo, un GLM.
Y después lo que hacemos es, para mejorar la estructura o la estimación de la escola, vamos a ajustar una distribución generalizada de Pareto. Y esta distribución está ajustada a las excedencias sobre este umbral que yo llamé U. En este caso en particular, SU fue elegido como el cuantil 78 de una versión normalizada de nuestras anomalías. Y eso se puede ver como algo súper ad hoc, y la verdad es que lo que hicimos fue probar diferentes umbrales y ver qué es lo que pasaba. Entonces, tomamos una grilla de umbrales altos y ajustábamos los modelos, llegábamos hasta el final, veíamos cómo se comportaban las distribuciones predictivas y hacíamos los ajustes que se necesitan. Pudimos haberlo hecho de una manera mucho más refinada, por ejemplo, haciendo validación cruzada. Es algo que se puede hacer y quizá hubiese sido un poquito más, hubiese sido quizá una mejor idea, pero para la cantidad de información que teníamos, hacer una validación cruzada nos iba a tomar bastante tiempo, así que en vez de eso lo que hicimos fue como una búsqueda por grilla. Ok, entonces, nuestro segundo enfoque para modelar las marginales tiene que ver con un modelo de vecinos cercanos espaciales. Entonces, en este caso lo que hacemos es repetir el primer paso del modelo GAM. Entonces, este y ese paso son exactamente iguales. La diferencia es que después, en vez de ajustar un GAM para la cola, lo que hacemos es, para refinar la estimación de la cola, es tomar un píxel, juntar a sus 40 vecinos más cercanos y usar todos esos datos para estimar los parámetros de la distribución generalizada de Pareto en ese píxel particular. Y eso lo hacemos para todos los píxeles. Ok, entonces una vez que hacemos cualquiera de estas tres cosas, transformamos todos a una escala común. Entonces usamos los parámetros que estimamos en el paso 1 para transformar las anomalías a elementos que llamamos Z. Y estos Z van a tener una distribución aproximada gaussiana estándar. Ok, entonces ahora nos saltamos a la modelación de la dependencia. Si se acuerdan, tenemos más o menos 16.000 locaciones. Entonces, asumir un proceso gaussiano sobre esas 16.000 locaciones es suicidio, ¿verdad? Son muchos datos y más encima tenemos la estructura temporal, entonces es imposible. Lo que hicimos entonces fue dividir y conquistar. Tomamos el mapita del Mar Rojo y lo dividimos en pedacitos. Entonces lo que hacemos es un modelamiento de la dependencia de manera local. Y para eso usamos este enfoque que les comentaba delante, en el que mezclamos INLA y el enfoque SPIRI para poder modelar la dependencia espaciotemporal de este nuevo elemento que se llama Z. El modelo para Z está dado en esta ecuación que está acá, que se ve como un poco fea, pero lo importante es que en este Z lo que define básicamente esta ecuación es lo siguiente. Imaginen que tenemos un proceso gaussiano definido en una región, y este proceso gaussiano está cambiando en el espacio, está cambiando en el tiempo, siguiendo una estructura autorregresiva de orden 1. Entonces, esa idea del proceso gaussiano que se mueve en el tiempo siguiendo un AR1 es lo que tengo escrito acá. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede apreciar la estructura AR1, ¿verdad?
Entonces, este ρ que tenemos aquí es el parámetro de la autocorrelación temporal, que va a ser un parámetro de interés para nosotros. Otro parámetro de interés viene dado por esos epsilon que tenemos ahí, que son innovaciones, que son estructuras gaussianas con media cero y con covariancia de tipo materno. Si se fijan en la ecuación que tenemos ahí, yo tengo t, que sería el tiempo, entre 1 y 9. Entonces, si recordamos cuál era nuestro objetivo principal, que era poder entregar distribución predictiva de este elemento que tenemos acá, del x. El x, recuerden, está definido sobre estos vecindarios cilíndricos, ¿verdad? Que era una bola de radio 50 y una ventana temporal de más o menos 3 días. Entonces, cuando yo elijo t igual a 9, lo que estoy haciendo es sumando un día más, o sea, sumando 2 días a la ventana temporal, un día más hacia adelante y un día más hacia atrás. Entonces, estoy viendo estos cilindros en una ventana temporal un poquito más amplia. Entonces, en términos del número de variables latentes gaussianas que tenemos al final, si contamos que tenemos 9 puntos temporales, tenemos este omeguita 0 que es un intercepto, y tenemos también la discretización de la dimensión espacial a través de este enfoque SPDI. Eso da lugar a 24.715 variables gaussianas latentes. Entonces, eso está ahí solo para mostrarles lo poderoso que puede ser este enfoque INLA. Puede manejar una cantidad bastante impresionante de variables latentes. Ok, entonces ya les expliqué básicamente lo que es el modelo, y ahora la pregunta importante es, bueno, ¿cómo finalmente obtenemos las predicciones que se necesitan, las predicciones para el elemento X? Lo que hacemos es que para cada modelo gaussiano, y en total se estimaron 324 modelos gaussianos locales, lo que hacemos es producir 500 muestras predictivas de este Z, que se ajustó en el paso 3, que incluye, por supuesto, locaciones en el espacio y en el tiempo que no se observaron. Entonces, porque el modelo es capaz de, o sea, el enfoque ILA es capaz de estimar y de dar predicciones al mismo tiempo. Entonces, una vez que ajustamos esto, tenemos predicciones para los valores que no observamos, y entonces simulamos distribuciones a posteriori de este elemento Z. Ahora, recuerden que hay un paso marginal, ¿verdad? Teníamos 3 opciones en el paso marginal y 2 de ellos incluían hacer un modelamiento. Entonces, si tomamos alguno de estos 2, significa que el Z no está en la escala original de las anomalías. Entonces, si es que se usó alguna de esos 2 enfoques, después de producir estas 500 muestras predictivas, tenemos que volvernos a la escala original de las anomalías. Después de eso, el valor de X se calcula para cada una de estas muestras a posteriori, y esto lleva a una muestra de tamaño 500 para cada X observado en la locación S en el tiempo T. Entonces, finalmente, las distribuciones predictivas se representan a través de las distribuciones empíricas de estas muestras. Ok, entonces, espero corazón que haya quedado más o menos todo claro.
Y para mostrarles un poco cómo funciona el algoritmo, voy a volver a enseñarles el día de diciembre que vimos al principio. Entonces, en el gráfico de mano izquierda lo que tenemos son los datos observados, donde los datos en gris, las locaciones en gris, son básicamente locaciones en las que no tenemos observaciones, donde tenemos estos gaps. Los dos gráficos que están a la derecha son los resultados de nuestro ajuste asumiendo un modelamiento marginal con GAMS y después asumiendo un modelamiento marginal usando vecinos cercanos. No les estoy mostrando el caso donde no modelamos las marginales solo porque es un poquito peor que estos dos, ¿ok? Pero después les voy a hablar en términos de la performance de cada una de estos métodos. Entonces, en los gráficos de mano derecha lo que tenemos es la media a posteriori para cada uno de los dos casos. Y en estos gráficos, las zonas en gris son los datos que observamos. Entonces, lo que les estoy mostrando a la derecha son solamente los datos que fuimos capaces de predecir con nuestro algoritmo. Sí. ¿Algo más que quería decir? Ok, entonces esa es la diferencia entre estos dos gráficos. Entonces en la izquierda lo que no vemos son las observaciones faltantes y en la derecha lo que no vemos son las observaciones que tenemos y lo que vemos son las observaciones predichas, básicamente. Ok, entonces, en términos de este challenge que se nos propuso, supongo que quieren saber cómo nos fue. Para poder comparar todos los diferentes enfoques que la gente propuso para el desafío los organizadores consideraron un score predictivo. En particular, tomaron el que se llama Threshold Weighted CRPS. CRPS es un acrónimo para Continuous Ranked Probability Score, y lo que hace el CRPS solito, digamos, es comparar la distribución empírica de tus datos con tu distribución predictiva. Lo que hace esta versión, la Threshold Weighted CRPS, es hacer lo mismo, comparar la distribución empírica de los datos con la predictiva, pero enfocándose mucho más en la cola superior, porque ahí es donde queríamos ser particularmente buenos en la predicción. Entonces el resultado final, por supuesto, fue este score para cada uno de los equipos que sometieron algo, digamos. Y en términos de lo que nosotros sometimos, que eran básicamente 3 enfoques marginales y un enfoque común para la dependencia, ¿verdad? Entonces, solo para recordarles, el primer enfoque marginal es que no tenemos transformaciones, el segundo es que tenemos un GLM con un GAM, y el tercero tenemos un GLM con vecinos cercanos. En términos de la performance, el modelo 3 fue mejor que el modelo 2, y el modelo 2 fue mejor que el modelo 1. Lo que quiere decir esto, recuerden que en el modelo 1 no hicimos ninguna modelación de ningún tipo, en particular no hicimos ninguna modelación de los extremos. Lo que quiere decir este resultado es que modelar los extremos de manera explícita sí sirve y es útil. La diferencia numérica entre los tres modelos en términos de este score no fue tan grande, y eso creemos tiene que ver con el hecho de que los datos son súper suaves. Pero de todas maneras sí, esa diferencia fue importante. La razón por la que el modelo 3 puede ser mejor que el modelo 2 en este caso tiene que ver con que el modelo de vecinos cercanos puede captar características locales espaciales de manera mucho más sencilla que el GAM. El GAM a lo mejor no es muy bueno en eso, pero de nuevo tiene que ver con que tenemos un proceso suave y tenemos muchos datos. Probablemente si no tuviéramos tantos datos, el GAM sería mejor que este approach de vecinos cercanos.
Eh, bueno, para finalizar, estos fueron los resultados de la competencia. Creo que sometieron como 20 equipos distintos sus resultados. Y lo bueno fue que nuestros 3 métodos fueron mejores que todos los otros. Lamentablemente sometimos los resultados muy tarde, así que no ganamos oficialmente, pero por lo menos nos quedamos con la satisfacción de que modelar esto de un punto de vista primero estadístico y segundo incluir la modelación explícita de los extremos es súper bueno. Ok, y con eso yo creo que vamos a concluir ahora la presentación y si tienen alguna pregunta, feliz de responder. Gracias, Daniela, muy interesante la charla. Justamente vamos a dejar ahora el micrófono abierto para recibir preguntas. Yo tengo una pregunta. Adelante, Ronnie. Sí, gracias, Daniela, por la charla. Mira, nosotros tenemos una experiencia modelando datos perdidos en imágenes y entiendo que las técnicas, al menos que nosotros hemos explicado, dependen fuertemente del tamaño del gap. Si todas las observaciones están perdidas juntas, es una cuestión bastante difícil. Hay una imagen típica, una imagen Landsat de los 80, los 90, donde hay una cuña completa que se pierde. Y eso fue motivo de también muchos challenges para tratar de mejorar eso. No sé en este caso si se da el caso que están todas las observaciones juntas. O sea, ¿qué sensibilidad tiene tu método respecto al tamaño del gap? Eso quería preguntar. Sí, bueno, súper buena tu pregunta, en verdad. Estos gaps, como yo contaba, fueron simulados. Y lo que yo entiendo fue que los organizadores ajustaron un proceso gaussiano y de alguna manera, no sé exactamente qué es lo que hicieron después, pero usaron ese modelo para remover ciertos datos. Estaba tratando de acordarme la forma, creo que lo dije al principio. Claro, la información que tenemos es que habían 500 locaciones y que sustrayeron 324 datos en el tiempo. Pero no nos dieron información de qué tan juntos estaban esas cosas. Y no me acuerdo de los gráficos, para ser honesta, digamos, porque en algún momento los vimos. Así que la verdad no sé qué tan cerca estaban estos puntos. Probablemente no estaban tan juntos como para que las predicciones no fueran tan malas. Pero sería interesante aplicar esto quizás a algo un poquito más realista para ver cómo anda. Por supuesto, si todos los missing values están juntos, va a ser difícil, digamos, hacerlo, pero quizás, por ejemplo, si uno toma un approach local, no sé, o sea, tú a lo mejor tienes mucha más experiencia que yo en estas cosas, pero se imagina, si por ejemplo tienes toda una locación perdida, siempre puedes pensar en usar a sus vecinos, ¿no? Para tratar de estimar ahí, así que quizás no ande tan mal, pero no te puedo dar una respuesta muy precisa. Sería interesante ver cómo anda, sí. Bueno, muchas gracias. Hola Daniela, gracias por la presentación. Mi nombre es Felipe Osorio. Quería hacerte una consulta pequeña en realidad. Yo no sé los mecanismos que hay detrás o cómo funciona, ¿cierto? El challenge. Quizás después habría sido interesante haber conocido cómo es el mecanismo a posterior, ¿cierto? Porque usted ya me imagino que se cerró el concurso, ¿cierto? Se declararon los vencedores y ¿será que la organización puede hacer disponible el mecanismo de datos perdidos, digamos? O sea, ¿cómo fue que ellos eliminaron los datos? Quizás sería una buena forma, una buena pregunta para incorporarlo en la modelación. ¿Será que uno puede acceder a ese tipo de información? Y eso por un lado. Y por otro lado,
los datos son normales esencialmente por la construcción, ¿cierto? Y eso muchas veces también ocurre en otros problemas donde por algunos tratamientos de preprocesamiento de los datos siguen una distribución que es muy similar a la normal. ¿Ustedes han probado este tipo de análisis en datos que eso no sea verdad? Gracias. Ya. Hola Felipe, sí me acuerdo de ti, creo que nos encontramos en algunas conferencias en algún momento cuando estaba estudiando. Para responder a tu pregunta, la primera pregunta, creo que la respuesta es sí. Y voy a dejar de compartir algo porque voy a compartir ahora mi computador para mostrarte que hay un documento en el que se introduce el desafío. No me acuerdo todos los detalles técnicos. ¿Pueden ver mi pantalla del computador? Sí. ¿Sí? Ya, entonces esta es la editorial que escribió Rafael Husserl, que fue quien organizó el evento. Así que información sobre el mecanismo que se usó para remover los datos debería estar acá. Y si no está con detalle acá, y si está interesado en obtener eso, me cuentas nomás, porque Rafael de hecho fue mi supervisor del postdoc. Así que le puedo pedir a él los códigos si es que es algo que a ti te interesa. Por supuesto, en el momento de que el challenge estaba siendo propuesto, no se nos dijo cómo se eliminaron los datos, porque la idea era no tener mucha información sobre eso, para no sesgar, digamos, la competencia. Con respecto a tu segunda pregunta, que era... ya la olvidé, perdón. ¿Cuál era la segunda pregunta? Déjame ver un segundo porque la tenía anotada. Déjame revisar aquí. La segunda pregunta tenía que ver con que uno cuando construye, en este caso los datos por construcción eran normales, ¿cierto? Y a veces Claro. se hacen transformaciones de los datos. Tú hablaste de Kriging, ¿cierto? Claro. Que tiende y en otros contextos hay otro tipo de transformaciones que tienden a normalizar los datos. Sí, tú me preguntabas como si hemos explorado esto en datos que no sean normales, o de tipo normal, ¿verdad? Claro, cierto. Sí, la verdad es que sí. Para ser honesta, esta es la primera vez que trato con datos tan normales. Por lo general, los datos con los que yo trabajo son todos menos normales. Y yo creo que todo pasa por el interés que tú tengas, digamos. Si te interesa toda la distribución o te interesa solo una parte de la distribución, como es lo que hago yo típicamente. Por lo general, yo solo me enfoco en la escuela de la distribución. Pero también tengo otro trabajo en el que me interesó toda la distribución. Entonces sí he trabajado con datos que no son normales. Y esta idea como de particionar la distribución, ¿cierto? Ese dibujito que les hice donde teníamos la distribución de los datos y yo decía, me fijo un umbral y de aquí para adelante ajusto otra distribución. Esa idea tiene que ver con los modelos splice. Digamos que dividen la distribución de todos los datos en dos. Entonces, tú puedes pensar en esto asumiendo que la distribución que modela la parte central puede ser cualquier cosa. Puede ser una gama, puede ser algo super skew, una normal o algo más complejo. Y se está promoviendo harto, por lo menos en la comunidad de Extremor, tratar de hacer esto, de modelar toda la distribución, con un énfasis en las colas, pero no olvidarse, digamos, de la distribución de los datos centrales. Y a veces se hace esto tratando como de compartir fuerzas, digamos, porque si bien la estructura extrema te lo dan los datos que están en las colas, hay un espacio de transición, ¿cierto?, en el que te defines lo que es un extremo o no, en el que esta información todavía puede ser usada para tratar de mejorar un poquito más tu estimación en las colas. Por supuesto, tú no le vas a creer tanto a datos que sean no tan extremos, pero de todas maneras pueden influir un poquito. Entonces, sí, se pueden hacer diferentes cosas y por supuesto que la distribución para
para los datos centrales puede ser no gaussiana, de todas maneras. Y si te interesa hacer esto en ILA, por ejemplo, es algo que se puede hacer. Puedes asumir cualquier tipo de verosimilitud, digamos, en tus datos, mientras que tenga sentido asumir que la estructura latente sea de tipo gaussiana. Ok, gracias. Y sobre ese umbral, ¿cierto? El umbral entiendo que es local, ¿no? O sea, o me perdí en esa parte porque ese umbral, además de ser local, es un parámetro. En este contexto tú mencionabas que fueron escogiendo esos umbrales, o sea, los fijaron, pero en la práctica ese umbral es un parámetro. ¿Cómo uno puede resolver el problema encarado de esa forma? Sabes que típicamente no es un parámetro. El umbral por lo general es algo que se fija de antemano. Lo que nosotros hicimos fue tomar un umbral distinto para todas las locaciones, que era aproximadamente el cuantil 78 de una versión de las anomalías. Pero si uno se va como al principio de la historia de valor extremo, ese umbral siempre ha sido algo que se fija de antemano. Ahora, eso no significa que necesariamente sea algo fijo. Puede ser algo que cambie en el tiempo y en el espacio, o en el tiempo y el espacio. Entonces uno puede, por ejemplo, asumir que ese umbral es algún cuantil alto, que es algo que se hace típicamente, asumir que no se puede el cuantil 95 o el cuantil 99. Y si tú crees que ese umbral debería estar cambiando con el tiempo, el espacio o con alguna otra covariable, puedes pensar en algo como regresión cuantílica, por ejemplo. Entonces, si bien ese umbral no se considera un parámetro, lo que sí es importante estimar, y es algo que no mencioné aquí, es la probabilidad de exceder, es la probabilidad de que las observaciones excedan este umbral. Nosotros la tuvimos que modelar porque de hecho esa probabilidad es parte de la distribución predictiva final. No la mencioné acá porque, bueno, por temas de tiempo, pero lo que se modela es eso, es la probabilidad de excedencia. Ok, perfecto, gracias. De nada. Daniela, yo también te quería hacer una pequeña consulta. Cuando tú defines los gaps, por ejemplo, si tomas como una fotografía en un instante de tiempo fijo, ¿cierto? Va a tener un gap espacial. No sé si ese mismo gap se mantiene, o sea, las localidades donde tiene el gap es la misma para cada instante de tiempo, porque son gaps espaciotemporales, ¿cierto? Pero las localidades espaciales son las mismas. No sé si me explico. Sí, eso es lo que no estoy segura, por eso no pude responderle completamente la pregunta a Ronnie. No me acuerdo exactamente si las locaciones espaciales cambian o no. Tengo la idea de que cambian, pero tendría que chequearlo. No estoy segura de eso. Ah, ok, perfecto. Claro, porque lo más lógico, claro, es que si la interpretación es que pasa una nube, claro, y no tiene información satelital, la misma nube va a ir cambiando, o sea, no va a ser siempre la misma nube, ¿cierto? Va a ir cambiando en diferentes instantes de tiempo. Claro, eso es lo que sería más realista y es lo que creo que Rafael hizo, pero tendría que chequearlo, en verdad. Ya, perfecto. Bien, no sé si hay más preguntas de parte de los participantes. Yo por lo menos no. Estuvo muy buena la presentación. Muchas gracias. Qué bueno que les guste. Ojalá que haya quedado claro y si no sé, pues si surgen preguntas o si les interesó y quieren explorar un poquito más, yo feliz de que conversemos y veamos qué opciones hay, digamos. Perfecto, muchas gracias Daniela nuevamente. Y bueno, la próxima semana vamos a tener un nuevo seminario. En esa ocasión va a ser un día martes, ¿ya? A diferencia de lo típico, la próxima semana vamos a tener excepcionalmente un seminario el día martes y el expositor va a ser Pier Giovanni Visiri, de la Universidad de Bolonia. Así que durante esta semana les voy a enviar la invitación para esa charla. Así que por mi parte me despido y nuevamente agradezco a Daniela por la buena disposición de dar este seminario. Gracias a todos y chao.
Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.